Rastafari. Príncipes y princesas, debemos ser Cristo. Yo y los etíopes extendemos nuestras manos hacia allá. Rastafari. Su divina majestad. Rastafari. Espíritu habita en yo. Permanecer en camino del justo. Día yo, haciendo yo perdonar, para que yo sea también perdonado. Señor, Mi libertad, yo y tierra como como monte Sirio. Ya, Rastafari. justicia sabia, conocimiento, soberanía en mi cielo. Rastafari. Vestido, los enfermos curados, los ancianos protegidos, los niños cuidados. Libera yo y ahora de las manos de nuestros enemigos, salvadores y prosíperos en estos días de peligro. Libramos a nuestros enemigos en el pasado y presente, en las profundidades del mar, en las profundidades de la tierra, en el estado de la bestia. Linda yo y un lugar en tu sitio de rey. Con tu más alto Dios. Rastafari. Conquistador de la tribu de Judá, y de sí mismo, de este mundo, los sacerdotes del siempre, según la orden de la iglesia, rey de Sion. Su divina majestad imperial, emperadora Rastafari. Primer rey activo de la creación. Rastafari. El Omega, principio sin fin, el primero y eterno. Infante, salva sabia. Selassie. Rastafari. Todopoderoso, Rastafari. grandioso y terrible Dios. Selassie. Rastafari. Selassie. Rastafari. Selassie. Rastafari. Buenas noches, Majestad Imperial Selassie Ya. Rastafari. Lo que vamos a presenciar en estos momentos es la presentación de la comunidad Rastafari acerca de la cultura Nyabinghi y el orden Rastafari. Sin más preámbulos, comenzamos. Muchas gracias. Más
lo que sigue a continuación es la exposición acerca de la cultura Rastafari. Comenzará el hermano José León Santa Cruz, posteriormente el hermano José Miguel Vial y finalmente el breda de Daniel Eli Montejo. Bueno, comenzamos. Bendito amor y saludos a todos los presentes. Los que están parados al fondo, si desean pueden tomar asiento en cualquiera de los espacios libres, adelante o al medio, para que se sientan cómodos. Esto va a durar un poco de tiempo, así que... Bendito amor. Yo voy a comenzar a hablar sobre desmitificar, o mejor dicho, ir en contra, o a esclarecer todos los mitos que hay sobre Rastafari. Comencemos con algo simple, preguntándonos ¿quién o qué es Rastafari? Rastafari es el último emperador etíope, comenzando por el lado histórico. Él nació en 1892. En esa época, ¿qué sucedía en el mundo en 1892? Por ejemplo, en el Perú nace César Vallejo. Además, nace Tolkien. Y José Martín en Cuba funda el movimiento revolucionario o el Partido Revolucionario Cubano. Según ese contexto, Selassie llega, según una profecía dada en Etiopía, como la sanación de este mundo, que vive en sufrimiento y que seguirá viviendo en sufrimiento hasta que él sea emperador. Lo dice un musulmán, no lo dice un cristiano ni nadie que se pueda hacer llamado Rasta. Así que esto llama mucho la connotación y el sentido porque es alguien ajeno a nuestra propia cultura. Como ya hablé, él nace el 23 de julio de 1892. Su madre muere cuando él tenía menos de 2 años y desde muy niño su padre se enfoca en la educación. Es lo primordial en la base de que Selassie sea quien es, porque su padre le da una educación extranjera mediante tutores franceses, ingleses, arzobispos, gente de la iglesia en Roma, y a la par lo mete a estudiar dentro de lo que sería la iglesia ortodoxa, teniendo conocimiento del Gués, de la Mara, y pudiendo así poder conocer su propia cultura y conocer la cultura del extranjero. A los 13 años él es nombrado de Hasmach, que literalmente significa el guardián de la puerta. Esto es algo que llama mucho la atención porque Selassie simplemente tenía 13 años. Eso era culturalmente dado a personas que ya eran mayores de edad. Eso da a conocer lo preparado que él se encontraba. ¿Sí? Por favor. Es alguna de sus fotos cuando es joven, y quería recalcar con la foto de la izquierda cuando Selassie es coronado, para que vean la realeza, si se puede decir, que él obtenía. Pasa por favor. Entonces, sabiendo que Selassie es coronado en 1930, que viene hasta el propio hijo de Carlos V a arrodillarse frente a él y aceptarlo como rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de Judá, así como vinieron gobernadores, jefes de estado de 87 países, a la par que representantes de movimientos culturales y personas importantes, podemos decir que Selassie marca un hito en la historia en esos tiempos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando él es nombrado rey, Nigus Nagas, en 1930, en el mundo a la par se descubría, por ejemplo, Platón, había cambio de golpe de estado aquí en el Perú con Sánchez Cerro, en Japón se disolvía lo que sería el parlamento, en la India Mahatma Gandhi comenzaba con la marcha de la sal en contra del Estado británico, y también había la primera proyección de televisión en Nueva York. Un poco de menos cultura para la gente del norte. Entonces, las personas más importantes que aclaman la divinidad de Haile Selassie es Marcus Mosiah Garvey. ¿Pero quién es Marcus Mosiah Garvey? Él es un político, pensador, escritor y para muchos padre del panafricanismo. Él nace en 1887 de una familia muy humilde, jamaiquina, pero lo que lo hace grande él es haber tenido el contacto de la literatura, puesto que él es autodidacta. Él trabajaba en una imprenta desde muy joven y él estuvo en contacto con la diversa literatura y cultura que había alrededor del mundo y podía pasar a través de sus manos.
A él se le considera el primer líder afrodescendiente en amasar una idea de que África es el hogar ancestral y espiritual de todo afrodescendiente en esta diáspora, por ahora que llamamos Latinoamérica, el Caribe, Sudamérica y el resto del mundo. La meta principal de Marcus Garvey era recuperar África de la dominación europea, porque sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, con los tratados, se divide África como si fuera un juego de mesa, lo dividen con regla, con línea, y cada uno proclama y reclama cada territorio según su conveniencia. Él, una de sus obras, es fundar la UNIA, que es la Asociación por el Mejoramiento Universal del Negro, en toda su diáspora, y además uno de sus lemas era un Dios, un propósito y un destino. Él tenía la idea de la liberación mental, física y económica del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Ser autosuficiente, autogestionable, autodidacta. Entonces, él crea la Blackster Line. ¿Qué es la Blackster Line? Es el empoderamiento económico del hombre negro en Estados Unidos, porque él se establece en Harlem. ¿Para qué? Para poder traer comercio, para poder traer una independencia económica al movimiento afro y así poder crear la repatriación, como está dicha en la Biblia, a través de barcos a tu casa. Maylor, por favor. Él muere en 1940, pero deja mucha influencia, más en Estados Unidos, porque ahí es donde lleva mayor fuerza, en Harlem, todo su movimiento panafricanista, en la cual él influencia el Aya Mohammed, como es conocido, la nación árabe musulmana, a Jomo Kenyatta, a Mandela, a Patrice Lumumba, presidente del Congo, a Malcolm X y a Martin Luther King. Aparte, otra persona que comienza a hablar sobre la divinidad en sí de Haile Selassie es Leonard Percival Howell. ¿Quién es Leonard Percival Howell? Él nació el 16 de junio de 1898, pero hay un detalle: él desde muy joven, menos de 10 años, deja su hogar. ¿Por qué? Temas igual, pobreza, lo que sufrimos toda Latinoamérica, hogares divididos, pobreza, no hay educación necesaria para que una persona pueda desarrollarse y otras falencias que nos encontramos hasta hoy en día. ¿Qué hace que él pueda viajar y llegue hasta Estados Unidos? En Estados Unidos él también se establece en Harlem. Él busca el visado, pero tiene un problema y no puede obtenerlo. Él se asenta, pero por vivir en un barrio que se podría llamar peligroso, con malas influencias para el hombre blanco, es que él es culpado de guardar objetos robados en su casa, y es por eso que es deportado en 1917. Él, a pesar de todo lo que sufre y todo el reconocimiento y revival de la cultura que tiene cuando estuvo viviendo en Harlem, regresa a Jamaica a poder desarrollar lo que sería una gran parte del movimiento panafricanista. Él regresa con pensamientos, ideologías o ideas, partes del socialismo, de lo que él podía llamar el etiopismo y panafricanistas. En 1926 es la primera referencia plasmada en un libro de lo que se podría decir la divinidad de Haile Selassie. ¿Por qué? Porque Percival Howell habla en su libro The Promised King sobre que hay un rey que será coronado en África y que será coronado como el rey de reyes. O sea, de cualquier rey en este mundo va por encima de cualquiera de que hay en Inglaterra, Francia, rey de reyes y señor de señores. Se cumple la profecía puesto que Haile Selassie es el número 225 en Apocalipsis, al que cualquier persona que puede trabajar y observar mediante la Biblia dice que el jinete del caballo blanco con la escritura número 225 en la pierna sería el descendiente y el rey de este mundo. Haile Selassie es el número 225, no creo que sea una coincidencia, pero además él es del linaje directo del rey Salomón. ¿Por qué? Porque si sabemos la historia, el rey Salomón y la reina Maqueda, que es la reina de Saba, se unen y tienen a un hijo, Menelik I. Haile Selassie viene al trono después de Menelik II. Igual su tío
y el cual es abuelo de su esposa. Él fallece en 1881. En los años 30 establece el Pinnacle, que sería la primera comunidad en sí Rastafari, con ideología Rastafari y buscando establecer el estilo de vida Rastafari. Para todo esto, ¿qué es Rastafari? ¿Una religión o una forma de vida? Según la RAE, la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y el temor hacia la misma divinidad, de formas morales para que la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente de la adoración y el sacrificio para darle culto. Ante la definición en sí de lo que sería una religión, yo discrepa en dos puntos. En decir que en el término en sí de religión se pierde el contexto en sí. ¿Por qué? Porque trata de conglomerar todo lo que tenga que ver con fe en un solo término y aún así excluye diversos sistemas de creencias que se podrían considerar religión también. ¿Qué quiero decir con esto? Que encasillarnos en un solo término, yo Rastafari, sabiendo que somos de diversas culturas, sería ser hipócrita frente a nosotros mismos. En todo caso, la sociología define al estilo de vida como la manera en que vive una persona, o una definición es muy limitada y no nos deja crecer como propias personas, sabiendo que nos desarrollamos por nuestro propio pulso. Sabemos que esta definición es muy vaga y ambigua, y sugiere que todo lo que tenga fe, como lo dije antes, es una religión. En cualquiera de los casos, nosotros, yo que nos hacemos llamar Rastafari, no nos vemos como parte de una religión, sino que somos una cultura con un estilo de vida y con aspectos religiosos, si se puede decir. Ante el estilo de vida y la religión, ¿qué puede decir Selassie? He tomado el fragmento de ciertos discursos que él ha tenido y los he traducido. Acá pueden ver el primero que dice: la religión es un conjunto de reglas, regulaciones y rituales creados por el hombre, las cuales están hechas para ayudar a las personas a crecer espiritualmente. Debido a la imperfección humana, la religión se ha vuelto corrupta, política y divisoria, y una herramienta de la lucha por el poder. Además, otro extracto dice que el templo del más alto se inicia en el cuerpo humano, que alberga nuestra vida, la esencia de nuestra existencia. Hoy, los africanos se encuentran en cautiverio, puesto que acercan su espiritualidad a través de la religión traídas por los invasores y conquistadores extranjeros. Debemos de dejar de confundir religión con espiritualidad. La espiritualidad no es teología o ideología, simplemente es un estilo de vida, puro y original. Se nos fue dado por el más alto. La espiritualidad es una red que nos conecta con el más alto, el universo y todos los más. Entonces, ¿somos una religión o un estilo de vida? Mi señor, todo Rastafari aquí presente, creo que sabe que al traer una forma positiva de vida en el que el amor es el eje de todo lo que nos enfocamos, de que el amor consciente, con una conciencia, no es más que un acto sincero de que el ser humano desinteresadamente puede hacer y alcanzar y lograr, traemos con esta palabra el amor, la unidad entre todos los que estamos aquí. Rastafari no viene a convertir personas, no viene a alejar de sus principios y creencias. Al contrario, Rastafari viene a traer unidad frente a todas estas divisiones que son las religiones. Rastafari no pide que el judío deje de ser judío, que el musulmán deje de ser musulmán, sino que abracen la unidad y el amor por sobre sus propias diferencias
porque tenemos dos opciones: enfocarnos en lo que nos divide o enfocarnos en los que unifican, y poder así crear un nuevo estilo de vida, el estilo de vida actual, que decimos yo y yo, que es rechazo a Babilón, rechazo a la sociedad moderna, porque sabemos que todo lo que nos pintan, como ahora es un tema tan hablado lo de la leche, que dicen que la leche nutre, que dicen que la leche debe ser tomada, pero ahora sabemos que ni siquiera nos nutre, y ni siquiera lo que dicen que es. Si lo aplicamos a la propia forma de vida, estilo de vida que nos trata de presentar Babilón, ni siquiera nos nutre personalmente, espiritualmente, como personas, y tampoco es lo que dicen que es. Entonces, seguimos siendo hipócritas frente a nosotros mismos, o tratamos de establecernos con una forma de vida, un estilo de vida independiente, en la que yo y yo pueda alcanzar todas las buenas acciones, y con ese amor alejarnos de toda la negatividad. Entonces, hablé del primer punto, que es el amor. El amor es la base. El amor unifica. Las religiones dividen con dogmas y creencias. Otro punto importante en yo y yo, en el estilo de vida, es la salud. Sabemos que una dieta balanceada, alejada de la negatividad, de la muerte, alejada de las drogas, alejada del alcohol, alejada de todo lo que nos pierde, no va a ser otra cosa más que ayudarnos, sanarnos y equilibrarnos. Porque como un buen hermano dice, Babilón nos tiene cautivos desde el estómago, my lord. La espiritualidad, como Selassie ahí dice, la religión no nos trae nada más que confusión y división, porque es imperfecta. La espiritualidad es un aspecto de solamente sentarnos, de sentir, de saber que hay creación, de saber que hay algo más que nos rodea, un propósito mayor que nosotros, y aplicarlo a nuestra propia forma de vida para ser quien realmente somos. Además, está el cumplir el credo. ¿Qué es el credo Nayabinghi? ¿Qué es el credo Rastafari? El credo son principios básicos que no deberían ni tratar de tomar un título que los separe de los demás, porque debería sentirlo cada uno de nosotros. El credo del Nayabinghi se concentra en alimentar al hambriento, vestir al desnudo, proteger al anciano, cuidar a los niños y atender al enfermo. Regresa. Además, Rastafari trata de enseñar a las personas que hay un propósito de vida mayor, al que simplemente es trabajar, regresar a casa, ser una máquina, saludar a la familia y dormir porque mañana hay que volver a trabajar. Rastafari dice que hay un propósito, al saber que hay un hermano, al saber que hay naturaleza, al saber que hay uno mismo, porque antes de poder dar amor tienes que llenarte tú, amarte a ti mismo, para que simplemente el amor sea compartido de forma natural, al saber que hay una espiritualidad básica que nos trae los pies a esta tierra y un equilibrio perfecto si estamos con nuestra pareja y con nuestra mujer o nuestro hombre, sabemos que Rastafari es unidad, my lord. Y aparte, un factor que siento que es importante y que yo lo trae de naturaleza más que intrínseca, es el vivir en rebeldía. ¿Por qué lo digo vivir en rebeldía? Porque sabemos que si trabajamos y actuamos en amor, nos alejamos de todo lo que es negativo en sí, de la forma de pensar negativa, de las actitudes negativas. Entonces, prácticamente estamos en rebeldía con Babilón. El amor es ser rebelde. Entonces, si nos alejamos de todas estas actitudes y estamos en constante contacto con esta Babilón, vamos a seguir siendo rebeldes frente a todas las personas que nos rodean, y que nuestra única arma va a ser el amor, mi Señor. Porque Rastafari solo busca unificar a todo ser en esta tierra. Les traigo una breve cita de Su Majestad Imperial antes de despedirme y de terminar con mi exposición. Y es que la espiritualidad no es trilogía ni ideología, es simplemente una forma de vida pura y original. ¡Ya! Rastafari. Gracias.
Buenas noches. Saludos en nombre de sus majestades imperiales, Haile Selassie I y Rastafari y Empress Menem Aswan, de Etiopía. La realidad de Rastafari posee muchas dimensiones. Una histórica, una profética, una espiritual y una cultural. Todas ellas están interconectadas. De hecho, el ser humano antiguo, africano, no tenía una identidad escindida entre estas dimensiones. En esta presentación breve, yo voy a dar una visión sobre ello a partir del significado de lo que es Nyabinghi, con lo cual también espero que se comprenda la música que hemos ejecutado hace unos minutos. En los orígenes históricos modernos del movimiento Rastafari, porque también se puede hablar de historia ancestral y también se puede hablar de un origen metafísico de Rastafari, pero en los orígenes históricos modernos del movimiento confluyen varias tradiciones africanas y africanistas. La tradición Rastafari amalgama todas ellas desde una visión etíope y a partir de la revelación sobre el Cristo negro dada en este tiempo. ¿Puedes poner la otra diapositiva? Está abierta también abajo. Ajá. La siguiente. Ubiquémonos un momento en este mapa de África, en el siguiente, hermano. No está dividido, como vean, geopolíticamente como las potencias coloniales lo hicieron. Fue a partir del siglo XVI, como sabemos, que el colonialismo europeo desintegró la organización social de nuestros ancestros, les arrebató su historia, sus costumbres, su fe, pero nunca su fortaleza, y los trajo al llamado Nuevo Mundo para ser mano de obra esclavizada. Y enfatizo lo de esclavizada y no de esclava, porque lo que nunca se dice y nunca se enseña es que nuestros ancestros resistieron todo el tiempo. Resistieron en África y resistieron en la diáspora. Una de estas expresiones de resistencia fue el movimiento anticolonial conocido como Nyabinghi. Corrían las últimas décadas del siglo XIX. Europa se había dividido como quiso el territorio africano, pero como en muchas regiones del continente africano, en el suroeste de Uganda, en el límite de lo que sería después el Congo y Ruanda, hoy República Democrática del Congo, los africanos no estaban dispuestos a ser sometidos. Surge en esa región justamente la figura de la reina Mumusa. Se dice que esta mujer fue una líder guerrera de su pueblo y que se levantó contra el régimen colonial y desató un movimiento de resistencia que duró más de 20 años. Se le atribuye el nombre de reina Nyabinghi porque había un antiguo culto en la región de los Grandes Lagos del África Oriental a un espíritu femenino subversivo, cuyo carácter no podía ser oprimido. Mumusa, con ese espíritu Nyabinghi, proclamó que expulsaría a los opresores europeos. Entonces ella se convirtió en la primera de una línea de que combatieron la dominación colonial con el nombre de Nyabinghi. Y así pues Mumusa se posiciona, ¿no?, en el papel empoderado de la mujer africana dentro de un discurso más amplio sobre la descolonización y muestra su protagonismo ejemplar en la lucha contra los poderes coloniales y contra las distintas formas de explotación social, racial y patriarcal. Este movimiento Nyabinghi continuó con otras guerreras que de hecho encabezaron los levantamientos británicos ya empezado el siglo XX, 1916, 19, 28, a lo largo de Uganda y sus fronteras con el Congo y Ruanda. Desde aquel tiempo, Nyabinghi se convirtió en un grito de guerra cuyo significado ha llegado a nosotros como muerte a los opresores. De hecho, con el tiempo, ha ido resignificándose siempre con el aliento contestatario hacia el colonialismo. Hoy Nyabinghi ha pasado a significar muerte al blanco y negro opresor y también victoria negra. Lógicamente, estoy hablando de muerte, simbólicamente, muerte al mundo de la opresión.
Paralelamente, en la diáspora en el Caribe negro, entre los afroascendientes, así le decimos los Rastafari, los afroascendientes en la isla de Jamaica, las rebeliones que se sucedieron desde los primeros tiempos de la trata esclavista, pasando por las más de 400 rebeliones cimarronas del siglo XIX en Jamaica, hasta llegar a los tiempos del líder panafricanista Marcus Garvey, en los años 20 del siglo XX, quien había profetizado que en África sería prontamente coronado un rey negro, porque el día de la liberación estaba cerca. Entonces, en los años 30 del siglo XX, con la coronación de Haile Selassie y la emperatriz Menem, algunos visionarios jamaiquinos, como Leonard Percival Howell, Archibald Dunkley, Joseph Hibbert y Robert Hintz, algunos de los cuales habían justamente sido seguidores de Marcus Garvey, reconocieron que Haile Selassie era el Mesías retornado, el Cristo negro que se levantaba en pro de los derechos de los africanos en el mundo contra el sistema opresor colonial. Por eso, todos ellos sufrieron persecución política y maltrato policial al desconocer a la reina de Inglaterra como su líder. Desde un punto de vista histórico, entonces, y social también, Rastafari es el epítome de esas manifestaciones de resistencia y luchas de liberación negras. Así, desde el inicio, los Rastafari hemos sido rotundamente antiimperialistas, rotundamente anticolonialistas, antirracistas, antiopresores y antiexplotadores. En aquel tiempo, hablo de las primeras décadas del siglo XX, en la isla de Jamaica, había muchas manifestaciones espirituales, musicales y sociales de raíz africana. Había radicalismo negro, había hombres pocó, había etiopianismo, había los conocidos como Back to Africa Movements, los movimientos de retorno a África. Se dice que en las noches, en la isla, el paisaje sonoro de sus zonas rurales estaba formado por diversos toques de tambores africanos. Los más importantes de ellos son el burú y el kumina, pero para que Rastafari llegase a unificar en un solo latido ese crisol multicultural africano en la isla, me falta explicar algo. En 1935, ubiquémonos en el tiempo, 5 años después de que Haile Selassie y la emperatriz Menem de Etiopía fuesen coronados emperadores, Haile Selassie fue nombrado en una reunión de jefes de Estado con decidida orientación anticapitalista, cabeza del movimiento internacional anticolonial Nyabinghi. El nombre de este movimiento anticolonial fue justamente tomado como inspiración por el espíritu guerrero que ya he explicado. Y de hecho esto es muy interesante en términos históricos porque Su Majestad Imperial se tomó muy en serio este trabajo y fue protagonista en las luchas independentistas de los países africanos. Tanto así que para 1965, año en que se forma la Unión Africana, 3/4 partes del continente ya había logrado su independencia. Más de 22 países. Al enterarse de esta noticia, de que Su Majestad Imperial había sido nombrado cabeza de la Orden Internacional Nyabinghi, algunos Rastafari en la isla tomaron para sí mismos el nombre Nyabinghi y se hicieron llamar también los Nyamen. Todo esto en virtud de que se identificaban con el espíritu anticolonial de Nyabinghi y porque nuestro propio Ya y Rey lo encabezaba. Esta es la segunda etapa del movimiento histórico de Rastafari, después de las prédicas iniciales de los primeros Rastafari. Había en ese momento, hablo de los años 40, una bullente cultura africana en Jamaica y en todo el Caribe, y había muchos grupos africanistas. Uno de estos grupos, de estos primeros grupos que se reconocieron como Nyabinghi, fue lo que se conoció como la Black Youth Faith, ¿sí? La fe juvenil negra. Ellos fueron los primeros Rastafari en llevar lanas, también conocidos como dreadlocks o guedejas, y por eso también sufrieron persecución e infamias de parte del gobierno. En todo este tiempo, y seguimos en los años 40, en las zonas rurales de Jamaica se escuchaban tambores africanos, tambores para comunicarse, casi como un discurso hablado. Esto pasaba en las comunidades cimarronas sobre todo. Tambores para conectarse con el lenguaje de los ancestros y su propia espiritualidad africana, como los kumina y burú.
Algunos de estos antiguos tocadores de tambores reconocieron la divinidad de Rastafari. A veces, otras veces, fueron los propios Rastafari quienes incorporaron estas antiguas tradiciones del tambor en nuestras primeras reuniones, que eran conocidas como groundations. Aquí justamente es donde confluyen el legado africano de África Oriental y de África Occidental. El burú, ese tipo de tambor, sonaba al ritmo del 1-2, como suena el latido del corazón. Los Nyabingi, que para combatir el colonialismo estaban volviendo sus raíces, entendieron que este sonido era el primero que había oído el ser humano y que en el tiempo en que las profecías se cumplían, el Cristo negro había llegado, debíamos volver al sonido original de la creación. Así, expertos y antiguos tocadores como Wata King, Baba Yo y Zico, entre otros, empezaron a tocar lo que hoy conocemos como música Nyabingi. De hecho, también fue un proceso de aprendizaje y de africanización, de volver a esas raíces de las cuales los habían despojado. Cuando el sonido del Nyabingi llega a la capital de Jamaica, Kingston Town, entre los años 40 y 50, los Rastafari ya habían emprendido hace tiempo su retorno espiritual hacia África a través de lo que los Nyabingi de hoy llamamos palabra-sonido. Y habrá oportunidad seguro de conversar sobre eso. Uno de esos primeros tocadores que actualizó en este tiempo, en esta era, el sonido más antiguo de la creación, fue Pa Shanti, quien se dice contribuyó a dar la forma al modo en que hemos tocado hace un momento, y que en realidad los Rastafari sobreentendemos que es el modo ancestral de accionar los poderes místicos de los tambores. Ya había para ese momento 3 tipos de tambores, que son los que ustedes ven aquí: el funde, el aquete y el bajo. Ahora explico cuáles son. Pero fue en ese momento, con Pa Shanti, que se consolidó el significado profundamente ancestral de este regresar a África a través del sonido, de la palabra sonido. El tambor más grande que ven al extremo, de doble membrana, es el bajo, y se toca con un mazo. También lo conocemos como el trueno. Los tambores más delgados son los aquetes, ¿no? Pueden funcionar como aquete o repetidor, y se tocan con ambas manos en un ritmo sincopado. Los tambores un poco más medianos, que también se tocan con 2 manos, son los funde. Cada uno de ellos no solo representa algo, sino que activa dimensiones en el ser humano y en el cosmos que hemos recuperado después de que el colonialismo nos arrebató nuestra historia y nuestra espiritualidad. El bajo o el trueno se llama así no solo por el sonido que produce, sino porque con él los rastas hacemos que truene sobre el régimen opresor. El repetidor no solo repite sincopadamente unas notas musicales, sino que requiebra a los corruptos. El funde los hipnotiza y los termina por desvanecer. Por eso, uno de los ancianos Nyabingi más venerados, Bongo Shefa, dice: estos 3 toques de los tambores, combinados en uno, llevan una fuerza de conexión con el universo. Cuando decimos relámpagos, relampaguea. Cuando decimos los rastas trueno, el trueno tiembla. Cuando decimos terremoto, la tierra se sacude. Otro venerado anciano, Ras Fayasi, dice: para Nyabingi, para los rastas, alrededor del Nyabingi, cantar y tocar Nyabingi, danzar Nyabingi, no es una ocasión para simplemente cantar pacíficamente como los cristianos lo hacen en las iglesias. Nyabingi viene para requerir la sentencia de fuego en retorno por la sangre derramada a los mártires, a los sacerdotes y a los profetas, y a todos nuestros ancestros, ¿sí?, esclavizados en la diáspora y en la cruenta trata esclavista transatlántica, para reclamar el cumplimiento del castigo al injusto. El Nyabingi, como la música africana en general, es un lenguaje. En mucho hemos perdido la conexión con ese lenguaje ancestral. Los Rastafari creemos que la música africana o afrodescendiente no es solo un espectáculo. Nuestros ancestros no veían o escuchaban la música, la vivían.
no solo movían las caderas, convocaban los elementos, convocaban el trueno, convocaban el relámpago, convocaban a Dios. Nosotros, como Rastafaris, no solo resistimos como reacción a que los colonizadores nos prohibiesen tocar tambores. Nosotros tocamos Nyabinghi porque es nuestra forma ancestral africana de ser. El tambor no es un objeto al que se puede conocer académicamente, sino que es algo que debe sentir Rastafari, conceptos como yo y yo, como la negritud y como el poder de la hermandad. Aquí es muy pertinente algo que decía el poeta y alguna vez jefe de Estado de Senegal, Leopold Sédar Senghor. Él decía, los africanos y afroascendientes, diría yo, no decimos yo pienso, luego existo, como decía Descartes. El negro africano podría decir, yo siento al otro, yo danzo con el otro, luego yo existo. Porque danzar es crear, lo mismo que cantar y tocar el tambor, sobre todo porque la danza es danza de amor. En todo caso, esa es la mejor manera de conocernos unos a otros. Por eso decía hace un momento que el Nyabinghi es un lenguaje, y en realidad el lenguaje tiene varias funciones, no solamente la de comunicar, como usualmente se cree. Sí, nos comunicamos en amor de hermandad con el tambor, pero también está la función del lenguaje que se le dice función apelativa, porque enviamos energía espiritual contra los opresores, a la vez que nos sanamos nosotros mismos y sanamos los 4 rincones de la tierra. Lo que a los opresores quema, a nosotros nos calienta en la hermandad de hijos e hijas de Jah Rastafari. Así, el tambor Nyabinghi, los tambores Nyabinghi, nos conectan con la presencia divina dentro de nosotros mismos, porque nosotros, como Rastafari, rechazamos la visión de Dios fuera del propio ser humano. Yo y yo somos yo y Dios, y también yo y yo es nosotros todos juntos, y nosotras todas juntas, juntos alrededor del tambor. Por eso, quien toca el trueno no solo apalea a los malvados y corruptos, sino que también sostiene la respiración del ser humano. El soplo que da inicio a la vida. Quien toca el funde convoca la continuidad de la vida, porque el funde es el latir de nuestro propio corazón en un solo pulso. Y quien toca el repetidor nos transmite la conciencia del ser humano, la que le permite la elevación y la conexión profunda para el entendimiento de Dios en nosotros. Rastafari Nyabinghi llama al hombre y la mujer africanos y afroascendientes a volver a nuestras raíces a través del latido del corazón. El adveniciento de Haile Selassie I y la emperatriz Menem Aswa suponen un retorno a la ancestralidad primigenia de la creación. Nuestra mirada afrocéntrica de las escrituras, como Rastafari, nos ha dado el entendicierto para decir que el Nyabinghi es el cántico nuevo del que se habla en Salmos 33, Salmo 40, Salmo 98, Salmo 149, Isaías 42 y Revelaciones 5. Este cántico nuevo es para yo y yo Rastafari, el canto Nyabinghi, el canto de los sonidos más antiguos de la creación, la respiración y los truenos, el latir del corazón y la tierra, el fluir de la sangre y los relámpagos, para dar gloria y alabanza al más alto, y a la vez para cantar la caída del opresor. Al comportarse bien, el Rasta está siguiendo el latido de su corazón. El 1-2, que simboliza el haz bien, es decir, la manera natural de vivir. Con los cantos Nyabinghi, yo Rastafari, volvemos entonces a nuestra raíz espiritual. Estar en el Nyabinghi es para nosotros un tiempo bendito, para el hombre y para la mujer rastas, ya que a través de cantar y danzar con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, yo y yo se perfecciona y se redime, así como cada sufrimiento de todos, no solamente de los rastas que estamos aquí presentes, cada obstáculo se convierte en un mérito cuando nos juntamos a tocar y danzar alrededor del Nyabinghi. Nosotros, yo y yo Rastafari, somos los guardianes de esta tradición ancestral. La venimos en realidad tocando desde el sin tiempo. Y no pararemos de tocar, no pararemos de cantar,
de danzar y dar gracias hasta que todas aquellas injusticias sociales, hasta que todas aquellas estructuras políticas, económicas y culturales que subalternizan al africano y al afroascendiente, lo denigran, lo humillan, lo insultan y lo sujetan, sean removidas, hasta que el derecho del hombre y la mujer negra sea igual que el de cualquier otros y otras, hasta que el color de la piel no tenga mayor importancia que el color de los ojos, hasta que caigan todos los corruptos, racistas, sexistas y opresores, Nyabinghi nunca se irá. Damos gracias. Bien, buenas noches. Damos gracias y alabanzas. Saludos en el nombre del Todopoderoso Emperador Haile Selassie Ya Rastafari. Nuestra Reina de Reinas, amorosa Madre, perfecto balance, Emperatriz Menen Ya Rastafari. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Hijo, el Cristo, a Jesús Cristo, a Selassie Ya Rastafari. el poder de la Santísima Trinidad. Bueno, a mí me tocó, o más bien escogí, este tema dentro de este conversatorio que lo quise llamar Simbología Rastafari. En el orden de... bueno, vamos a ponerlo así. Las primeras dos ponencias han tenido una elevación académica digna de admirar y de las palmas que les hemos brindado a los hermanos que han expuesto. Entonces a mí me tocó un poco bajarlo al llano, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Vamos a contextualizar un poco todo este conocimiento y ponerlo un poco en lo que es la práctica del modo de vida Rastafari y un poco aclarar, explicar la simbología de Rastafari, de nuestra cultura ancestral, africana, Nyabinghi, en pro de también tumbar los mitos que hay alrededor de nosotros, de nuestra cultura, y en pro de que todos salgamos de acá sabiendo o reconociendo tal vez, cuando veamos por la calle, que tal o cual simbología es en realidad Rastafari. Tiene un entorno, un contexto cultural y todo un sentido místico que en estos tiempos se está perdiendo. Para comenzar, me interesaría compartir con los presentes aquí tal vez la más fácil de reconocer, tal vez la más utilizada y tal vez la más comercializada imagen o simbología de Yo Rastafari, que es nuestros colores verde, oro y rojo, que es oro, por cierto, no es amarillo. Hay un miembro de la creación que no encuentra su lugar, está aquí en el panel. Bueno, el estandarte, la bandera de Yo Movimiento Rastafari es el estandarte imperial de Etiopía, que es el que elegantemente mis hermanos Nyabinghi están flameando a la entrada del salón, imperialmente, cumpliendo también una labor espiritual y mística. Entonces esta bandera es la bandera de Etiopía, del reino etíope, pero es la bandera del reino etíope en el tiempo de su majestad imperial Haile Selassie. Hoy en día, algunos hermanos bien entrados en conocimiento sostienen de que este estandarte que llevamos los Rastafaris es el estandarte del movimiento Rastafari, de la orden Nyabinghi. Ya no es la bandera de Etiopía, porque los etíopes aceptaron, rinden hoy, pagan respeto a un estandarte, una bandera que tiene los colores e inclusive el mismo orden, la bandera etíope, pero de la cual ha sido removida
la figura del león de Judá, que es el león que ven en color oro en los estandartes que flameamos. Entonces, hoy en día, las únicas personas en el mundo que mantienen, sostienen, defienden y flamean aún el estandarte verde, oro y rojo con el león de Judá somos los rastafaris. Los etíopes tienen ahora reemplazado ese símbolo por una estrella y tiene una simbología a partir de un significado de esa simbología a partir de que representa al gobierno socialista que hoy en día gobierna Etiopía y ya no linaje salomónico como era con su majestad Haile Selassie. Ahora, esta bandera, estos colores que los vemos en todas partes, tal vez en este tiempo sea cuando menos se le está relacionando a su verdadero origen, que es Rastafari. La ligamos a un montón de cosas que no son precisamente lo que los Rastafaris propugnamos. En el orden de los colores, el verde, que está en lo más alto, representa la tierra, la creación de Dios, la creación del más alto. El amarillo, o el oro mejor dicho, representa la riqueza de África y representa el imperio etíope. Y el rojo representa la sangre de nuestros mártires que ha sido derramada en defensa de nuestra madre tierra África y en contra del opresor colonialista. Entonces, como vemos, y como a partir de aquí vamos a empezar a poder notar, toda simbología que Rastafari usa tiene un sentido místico, tiene una explicación y tiene un trasfondo y una trascendencia que va más allá de lo visual. Comencé con el estandarte, con la bandera, porque yo tenemos un concepto muy importante de lo que representa elevar el estandarte todo el tiempo, como vemos que lo estamos haciendo ahora. Hoy en día vemos prendas de vestir, souvenirs, publicidades, audífonos, carcasas de celular, relojes, patines, pasadores, etcétera, etcétera, y un ser de oro y rojo. Tal vez queriendo ligar la cultura Rastafari desde su lado más o menos profundo con la gente. Entonces, nosotros los Rastafari, sobre todo los Rastafari Nyabinghi, por ejemplo, tenemos tan claro el concepto de respeto a estos colores y a esta bandera que tenemos algunos códigos respecto del uso de estos colores. Nosotros los Rastafaris no utilizamos, y esto puede ser parte de algún chiste que alguna vez lo pueden haber escuchado por ahí, no utilizamos los colores, por ejemplo, en nuestra ropa interior, en nuestras medias, en nuestros zapatos, en nuestros pasadores, en las suelas de nuestros zapatos. Es más, no utilizamos los colores imperiales, que es como los llamamos, de la cintura para abajo. En ninguna prenda ni ningún accesorio que vaya de la cintura para abajo, en señal de respeto. Además, es común que si tienen la oportunidad de visitar el hogar de algún hermano Rastafari, encuentren el estandarte siempre en lo más alto. Siempre van a encontrar un estandarte etíope con el león de Judá en lo más alto, pegado en la pared, plantado en el techo, en la ventana o como fuere, pero siempre van a encontrar un estandarte etíope con el león de Judá en lo más alto. Eso siempre es señal de respeto entre yo y yo, los rastas. Una de las cosas que más nos interesa de haber convocado a este conversatorio es de alguna manera también recuperar un poco nuestro legado cultural, porque insisto, hoy en día vemos mucha iconografía que es en realidad Rastafari, que está desperdigada y que no representa lo que nosotros buscamos. Entonces, y además gratuitamente nos atribuyen simbologías, mensajes y posturas tal vez que no son para nada nuestras, de yo y yo, de los rastas. Por ejemplo, es muy popular la visión del rasta tipo peace and love, ¿no? El rasta paz y amor, el rasta que todo es chévere, el rasta con el que todo es chévere.
Entonces, eso es algo que personalmente a mí me incomoda un poco, porque de alguna manera reduce el verdadero sentido de ser Rastafari. Nosotros los Rastafaris, primero que nada, nos ponemos, nos autodenominamos como tal a partir de que nosotros aceptamos la divinidad de Su Majestad Haile Selassie, nos llamamos como él, y eso es lo que nos hace rastas. No nos hace rastas el cabello, no nos hace rastas la música que tocamos, no nos hace rastas la comida que comemos, sino nos hace rastas nuestra fe y nuestra total convicción y absoluta seguridad de que Su Majestad Imperial Haile Selassie, el primero emperador de Etiopía, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya Rastafari. eso es lo que hace que alguien se pueda decir Rastafari, ¿sí? Como vemos entre yo y yo, los hermanos, algunos tenemos el cabello largo con lanas, otros largo sin lanas, otros corto y otros realmente largo con las reales lanas, y sin embargo todos estamos vibrando y cantando y elevando nuestras alabanzas alrededor del tambor. Entonces esto es una demostración práctica de que Rastafari no es un club de pelucones, sino es una congregación de hermanos que a través de sonidos ancestrales, espirituales y cósmicos vienen a activar los poderes de la creación, ¿sí? A partir de un amor perfecto que buscamos desperdigarlos con todo yo y yo, sin que esto caiga en el tradicional discurso espiritualoide y mistiquillo que solemos escuchar por ahí. O sea, esto es una realidad. Nosotros vivimos Rastafari, metemos la pata, cometemos errores y lo mismo que todos, pero nosotros vivimos Rastafari. Cada cosa que hacemos, la hacemos pensando que somos Rastafari, ¿sí? Entonces, ya para terminar de centrar la idea con esto de los colores, como Su Majestad Imperial Haile Selassie nos ha dejado un legado literario llamado Mi vida y el progreso de Etiopía, que es un libro de 2 volúmenes, que es la autobiografía de Su Majestad Haile Selassie. Me he permitido, no voy a hacer la cita textualmente, solo voy a mencionar en el capítulo 35 de la autobiografía de Su Majestad Imperial, él habla del orden de los colores de la bandera imperial de Etiopía. Y esta, a su vez, está promulgada en la Constitución etíope, en el artículo 58, si es que alguno logra acceder a ella, sobre el orden de los colores y que no hay ninguna ley humana más allá que la ley del imperio que pueda modificar estos colores y este orden y lo que ellos representan. Entonces damos gracias y alabanzas a Su Majestad, que siempre nos pone las cartas sobre la mesa. Dentro del estandarte vemos el león de Judá, ¿sí? Este león de Judá representa también la figura de Su Majestad Haile Selassie. ¿Por qué el león de Judá? Uno de los tantos títulos que tiene Haile Selassie es precisamente el león de Judá, porque ancestralmente los africanos tenían conocimiento de astrología y de astronomía. Entonces ellos veían al cielo para muchas cosas, al igual que las culturas locales, ¿no? Las culturas de aquí, oriundas, originales. Entonces, entre esas cosas, ellos sabían también del orden de las constelaciones, del movimiento de las constelaciones y de los procesos cósmicos que se dan en el universo. Dentro de ello, ellos contemplaron también lo que hoy Babilonia nos vende, y vamos luego a conceptualizar Babilonia, como el horóscopo y estas cosas que salen en los diarios, ¿no? Esto era en realidad un conocimiento ancestral, un conocimiento místico, mediante el cual estos pobladores de Etiopía se regían y pudieron desarrollar el vasto imperio que representa Etiopía. Entonces, dentro de este conocimiento astronómico, el león es lo que conocemos como el signo de Leo hoy en día, ¿no? Su Majestad Haile Selassie nace el 23 de julio
que es precisamente el día en que empieza el ciclo astronómico de León, de Leo. Y además, julio es el mes por el cual los hijos de la tribu de Judá se autoidentifican. Como sabemos, el Señor le dio un mes del año a cada uno de los hijos de Israel, ¿no? Entonces el mes de julio representaba a la tribu de Judá. Entonces Su Majestad Imperial Haile Selassie viene naciendo el 23 de julio, que es el primer día del signo de León, y viene de la tribu de Judá. Entonces él es el león de Judá, y eso es lo que representa el león sobre nuestra bandera. Ahora, el león, como vemos, Bingy Lion, ¿puedes un momento por favor extender la bandera? Como vemos, el león tiene una corona sobre su cabeza, y esta corona a su vez tiene una cruz en la parte más alta. Esta corona representa el imperio etíope, y esta cruz representa que nuestro imperio etíope es cristiano. Es cristiano. O sea, los rastafaris creemos, sabemos, confiamos en Cristo, ¿sí? Lo cual no nos pone en una posición religiosa tampoco. Y además, en Etiopía, damos gracias a Bingy Lion. Además, en Etiopía, sabemos hay una raíz judaica antigua, ancestral, y que se mantiene hasta hoy. Entonces, el león de la tribu de Judá es la confluencia del judaísmo antiguo, de la ley de Moisés, que rigió esas tierras, esos reinos, y del cristianismo. Entonces, este león de Judá representa eso, esa confluencia de las dos ancestrales y probablemente, además de la musulmán, más numerosas de fieles formas de fe en el mundo. Entonces Etiopía es por excelencia un reino cristiano. Sin embargo, Su Majestad Imperial en su infinita sabiduría decía: yo como quien soy cristiano, decía, ¿no? Pero como rey de todos los etíopes soy tanto cristiano como judío, como musulmán y hasta pagano. Eso decía Su Majestad. Entonces eso a nosotros nos enseña también que en realidad el tema de la religión es personal. Para seguir avanzando con esto, otra de nuestras banderas, otra de nuestras simbologías es también la bandera de la organización que fundó Marcus Garvey, llamada la UNIA. La UNIA tiene los mismos colores que la bandera de Etiopía, solo que en el centro lleva el color negro que representa la raza africana, y en este caso sí lleva el color rojo arriba. Además, me interesaría también comentarles, mencionarles, compartirles respecto, ya que mi hermano José Miguel hizo la profunda introducción respecto de lo que es Nyabinghi, me gustaría continuar con la parte musical del asunto y mencionar ahora el tema de la música reggae. La música reggae probablemente sea una de las formas en que más popular se ha hecho el movimiento Rastafari en el mundo, a través de nuestro hermano Bob Marley. Sin embargo, la música reggae no es la música de los Rastafaris, y esto es importante que quede claro. La música reggae no es la música de los Rastafaris. Lo que pasa es que al inicio, en los 60s, o tal vez antes, fueron los Rastafaris los que inventaron la música reggae, ¿sí? Hubo un gran proceso, un montón de fusiones musicales y culturales, pero fueron los Rastafaris los que inventaron la música reggae. Con el pasar del tiempo y con la internacionalización de la música a través de los cantantes que conocemos bien, se hizo un género musical el cual cualquiera tocaba, cualquiera podía tocar en cualquier parte. Ya no eran solo los rastas los que tocaban el reggae. Entonces, sin embargo, la iconografía, el mensaje positivo, el poder de los versos y todo ello se es del reggae, de la música reggae. Pero eso fue un proceso inicial que nos acercó a la divinidad de Su Majestad Imperial. Todo el resto fue un proceso que ya no tuvo que ver absolutamente nada con el reggae. Hoy en día muchos hermanos míos, nuestros, se dedican a la música reggae como un trabajo. Personalmente muchos años toqué música reggae también, y probablemente si tuviera la oportunidad de hacerlo ahora lo haría.
pero simplemente como eso, como un trabajo. Es un trabajo positivo, porque el Rasta, en todo lo que se mete a hacer el Rasta, siempre lo hace de forma positiva. ¿Sí? Entonces el reggae es un trabajo positivo en el sentido de que llevas buena vibración, buen mensaje, una música con ritmos que te alegran, no que te estresan o que te alteran. Y siempre está dándole la contra a todo lo que la música popular hoy nos quiere vender. Eso es el legado que dejó Rasta en el reggae, ¿no? Hoy en día cualquier hombre que toque reggae difícilmente podría ser un reggae degenerativo o algo de eso. Entonces, bueno, conocimos a Rasta primero nos acercamos a través del reggae, pero dejó de ser el reggae y el vehículo por el cual nos acercamos a Rastafari, y fue más bien la música nayabingui. Entonces es importante para nosotros ahora que sepamos que la lucha cultural y independentista que nosotros buscamos está ligada musicalmente al ritmo nayabingui y no al reggae. No tenemos nada particularmente nosotros los hermanos nayabingui en contra del reggae, en absoluto. Para algunos nos parece inclusive chévere, pero nuestro sacramento, nuestra parte ritual está no en el reggae, sino en el nayabingui, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad yo no traje muchos papeles, no traje vistas y todo eso. Tengo algunos apuntes, pero a pesar de que son algunos apuntes nada más, tengo como que mucho que decir de estas cosas. Entonces, yo sé que el tiempo ya está casi al borde y que probablemente por la hora ya estemos un poco cansados. Así que lo vamos a redondear solamente en esto. Hemos escuchado el término Babilonia muchas veces salir de la boca de los hermanos y ahora en el conversatorio. Babilonia es para los rastas la concentración, el compendio de toda energía, toda concepción maligna y opresora. Entonces, eso es un concepto bíblico que nosotros aplicamos hoy en día. Entonces, cuando el hombre rasta habla de Babilonia, está hablando de cualquier aspecto negativo del hombre en sí, de la sociedad o de la estructura en la que nos estamos desarrollando hoy en día y desde hace bastante tiempo atrás. Entonces, cuando el hombre rasta dice que lucha contra Babilonia, se refiere precisamente a rebelarse en contra de lo que este sistema nos quiere imponer a todos para homogenizarnos y que sea más fácil el control y todo ello, ¿cierto? Y esa es parte también parte de esa lucha también, de ese pararnos en contra de ese sistema y de esa estructura, es el cabello que nosotros llevamos, los que lo llevamos. Los dreadlocks, las lanas, representan en primer lugar al león de Judá también, y representan nuestra herencia africana. Y con esto ya ahora sí lo voy a cerrar. Nosotros los rastafaris nos consideramos guerreros porque le damos la guerra a este sistema de cosas que consideramos negativas. Y parte de ello es darle la contra a este modelo de estética personal con la cual nos hacen creer que la gente puede ser evaluada. Nosotros los rastafaris somos quienes somos y sin importar el largo de nuestro cabello. Honramos a su majestad imperial el león de Judá, pareciéndonos a él y coronando nuestras cabezas con nuestras lanas, en honor a él también. Y eso es también herencia africana. Los guerreros africanos ancestralmente usaban los dreadlocks para tener un aspecto más terrible para el opresor y para el enemigo. Y eso también es algo que nosotros revivimos hoy en día con el uso de nuestras lanas. Entonces, para el hombre rasta, porque también vemos gente con lanas en las calles, en todas partes, para el hombre rasta las lanas son algo muy importante, tan importante como lo que he mencionado, y por ende no podríamos llevarlas sucias, ni con parásitos, ni todos los mitos que se crean alrededor de las lanas. Nosotros las lanas las hacemos de forma natural, no nos echamos ningún producto aquí, no nos lo pegamos con uju, ni con miel, ni con ninguna de esas cosas que andan por ahí diciendo. Es mentira que hay que dejar de lavarte el cabello para tener las lanas. Es más, si más te lavas, más pronto se te van a hacer, porque el cabello se te enreda más rápido, ¿sí? Entonces, estas lanas que nosotros llevamos son nuestro símbolo de rebeldía contra el sistema. Y con esto quiero ya cerrarlo.
agradecerles a todos por su presencia. Espero que realmente esto haya aportado un poquito al conocimiento, al conocimiento de todos nosotros. I got the lightning on the shoulder.